Bueno, listo, vamos a hablar un poquitico de fisiología, absorción, transporte y metabolismo del hierro. Para quienes no me conocen, aunque estoy viendo muchas caras conocidas, yo soy pediatra, gastroenterólogo y nutriólogo, especialista en docencia universitaria, magíster en epidemiología y a puertas de obtener un PhD de Medicina Clínica y Salud Pública en la Universidad de Granada, en España. Mi conflicto de intereses no va más allá. Yo soy profesor titular distinguido, jefe del Departamento de Pediatría y director del Grupo de Investigación GastroNuc en la Universidad del Valle. ¿Cuál es la agenda que vamos a llevar, al menos en esta primera parte? Es un repaso de fisiología, absorción del hierro y cómo entonces los conceptos vuelven a ser importantes entre férrico, ferroso y una serie de enzimas que se requieren y de transportadores que se requieren para que nosotros podamos felizmente absorber y tener niveles adecuados de hierro. Entonces vamos a hablar casi que del tubo digestivo, vamos a hablar de luz intestinal, vamos a hablar de la membrana apical del enterocito, vamos a hablar del enterocito, vamos a hablar de la membrana vasolateral de ese enterocito y cómo transportamos finalmente ese hierro del líquido intersticial al capilar con una serie de enzimas, con una serie de transportadores, con una serie de mecanismos que los vamos a estar repasando. Los nombres incluso pueden ser usuales o no usuales para nosotros. Hay que volverlos a repasar un poco. Entonces, recuerden ustedes que el hierro es un elemento esencial. En ese orden de ideas, como elemento esencial, y querías hacerme el favor y me regalas otro pointer porque este sacó un poquitico la mano, es un elemento esencial que participa en varias cosas. Participa en la síntesis de ADN, participa en el transporte de electrones, participa en el transporte de oxígeno. Todos lo sabemos, siempre estamos asociando hierro, hemoglobina, oxigenación y demás. Igual, recuerden ustedes que el hierro tiene una excreción que no completamente es regulada, por donde nosotros estamos perdiendo hierro. Lo perdemos por el sudor, lo perdemos por la menstruación, lo perdemos por desprendimiento celular, cabello, piel, lo perdemos porque tenemos rápida renovación y una excreción de enterocitos. Recuerden que el enterocito tiene una vida media más o menos entre 7, 10 y 14 días, que es la renovación del tubo digestivo, y por eso es importante, digámoslo así, saber todos estos componentes. Con relación al hierro humano, sabemos que está dentro de los eritrocitos, que en su forma hemo dentro de los eritrocitos correspondería a lo que es hemoglobina en general y en promedio. En el género masculino tenemos 2 gramos, en el género femenino 1.5 gramos de hierro humano como hemo o hemoglobina. Igualmente, mensajes importantes, porque nosotros cuando veamos la segunda charla vamos a estar viendo, bueno, cómo voy yo a enfrentar o a confrontar o a verme con un paciente con relación a niveles de ferritina, porque es la forma en la que se almacena el hierro. Ustedes van a ver en el transcurso de la charla que pueden haber algunos pacientes con anemia y supuestamente niveles adecuados de ferritina, o al revés, con la ferritina aparentemente normalita, que puede ser introducción secundaria, esa elevación de ferritina por una infección, y con la hemoglobina baja. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del ejercicio que vamos a hacer hoy día. Un porcentaje pequeño, 2.2%, se sabe que pertenece el hierro a un grupo lábil y que son formas de especies reactivas de oxígeno que actúan por reacción de efecto con fármacos a nivel quelante. Ya mejoró esta vaina, pero préstamelo de todas maneras. Listo. No, pues eso se va. Déjalo así por ahora. Qué pena. Listo. El tubo digestivo es de los sistemas en el cual está más comprometido el hierro. Entonces, tal vez, muchísimas gracias a Isaac, muchísimas gracias a Mónica, muchísimas gracias a los colaboradores que tuvieron la oportunidad de invitarme desde el punto de vista de nutriología pediátrica, y entonces hablar de absorción intestinal es lo que yo voy a tratar de transmitirles y de ver realmente cuál es el beneficio o de qué manera nosotros vamos a estar favoreciendo la absorción del hierro. Desde el punto de vista, entonces, tubo digestivo, casi que nos vamos a ir para el enterocito y nos vamos a situar en el duodeno, yeyuno proximal, pero
en muy buen porcentaje, casi que el hierro se está absorbiendo a nivel duodenal. De tenerlo presente, porque ahorita vamos a marcar una serie de enzimas y de transportadores que están a nivel del duodeno, que pasan a ser importantes dentro del mecanismo de absorción del hierro. Ustedes saben que el hierro lo tenemos en dos estados, por eso se habla que es un metal de transición. Lo tenemos en su estado ferroso, 2 crucecitas, y lo tenemos en su estado férrico, 3 crucecitas. Ahorita vamos a ver cómo, teniéndolo en estado férrico, lo vamos a pasar a estado ferroso para que lo podamos luego transportar a enterocito y demás, y él vuelve nuevamente a su estado férrico y allí es donde vamos a terminar almacenando, para que tengan en cuenta los términos estado férrico, estado ferroso y demás. Igual, ustedes saben que el hierro puede ser orgánico o inorgánico. Y en el término del hierro orgánico es la parte que llamamos hemo, y en otra parte lo encontramos como no hemo. Cuando es orgánico es el hemo, y ahorita vamos a ver de dónde lo tomamos. Por lo general, a nivel de proteínas. Y con relación al no hemo, que es el inorgánico, lo tomamos muchas veces de partes enzimáticas. ¿De qué hace parte el no hemo inorgánico? De reacciones de oxidación-reducción, de transferencia de electrones, citocromos, catalasa. Eso lo vamos a ver ahorita un poquitico con relación a enzimas. Un nuevo concepto, estoy en definiciones, repasando un poquitico. Recuerden el grupo hemo y el grupo no hemo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿De dónde lo obtenemos? Porque finalmente la mayor fuente de hierro son los alimentos. Igualmente vamos a saber que si no se puede o no es suficiente ese alimento, es necesario de suplementar en algún momento la necesidad de hierro. En ese orden de ideo, la parte del hierro hemo, que es el orgánico, que viene de las proteínas, lo obtenemos es de la mayor parte de alimentos animales, especialmente carne, pescado. ¿Qué ventajas tiene el hemo sobre el no hemo? Se absorbe mucho más porcentaje de parte hemo sobre el no hemo. 30% de lo que comemos nosotros por carne, pescado, cárnicos y demás, en su parte hemo, se va a absorber más que la parte no hema, que ahorita vamos a hacer la comparación. Igualmente, vamos a verlo en las imágenes que ahorita continúan. Es una absorción muy sencilla, es una absorción simple de tenerlo como hemo y ustedes van a ver cómo sencillamente pasa. Y allí lo vamos a obtener, vuelvo y repito, desde la parte animal. Vamos al contrario, a comparar. La parte de hierro no hemo tiene que ver con el consumo de vegetales y legumbres. También vamos a ver, cuando veamos de anemia y cuando veamos del manejo, algunos veganos o algunos vegetarianos que necesitan algunas recomendaciones especiales dentro del manejo de la suplementación de hierro y demás. Muy bien. La parte del hierro no hemo, dije yo que la hemo se absorbe más fácilmente y que la hemo es un transporte muy sencillo. Esto es al contrario. Su transporte es un poquitico más complicadito. Requiere preferiblemente la parte no hemo de que el ácido ascórbico le eche una manito, la vitamina C, para que haya una mejor absorción. Y a pesar de ello, solamente se absorbe el 10%, para que lo tengamos entonces también en cuenta. Y su absorción es mucho menor que la hemo. Listo. Todo este intrínculis es el que vamos a ver paso a paso. En el lado de allá está la luz intestinal, del lado luz intestinal está membrana apical, está enterocito, está membrana vasolateral, está líquido intersticial, está capilar. Y un poco de nombres, que ese es el examen final que les vamos a hacer. No, mentira, un poco de nombres que yo realmente todavía no me acuerdo completamente para memorizarlos. Sin embargo, para tenerlos presentes, porque van a ser muy importantes, porque ustedes cuando vayan a ver la parte de ferroso, férrico y demás, vamos a estar hablando de duodeno,
Vamos a estar hablando de transportadores, vamos a estar hablando de citocromo B duodenal, vamos a estar hablando del transportador de membrana disolvente, que son importantes para este tipo de absorción. Todo eso lo voy a explicar paso a paso. Voy a arrancar con tubo digestivo. ¿Cómo? De 3 formas voy a tener el hierro. Primera, como hierro, dijimos, férrico, 3 crucecitas. Segunda, lo tenemos como hierro ferroso. Tercera, como grupo hemo. Vamos a ver el más sencillito. Cómo nosotros, consumiendo un hierro hemo, pasa y lo vamos a estar aprovechando. Esa es la más sencilla. Entonces, la primera enzima de la que nos vamos a acordar se llama proteína transportadora del hemo, PTH. Es un transporte simple, sencillo, sin ningún complique. Entonces, esa partecita del hemo pasa sin ninguna dificultad hacia el enterocito. Aquí lo tenemos. Pero ese enterocito necesita de convertir ese hemo a estado ferroso. Allí va. ¿Quién nos ayuda de ese hemo que está en la luz intestinal dentro del enterocito a convertirlo de hemo a parte ferrosa? Esa está aquí y se llama la hemooxigenasa. ¿Listo? Dentro del enterocito está la hemooxigenasa que me permite convertir el hemo hacia su estado ferroso. Lo vamos a dejar allí. Ese es hemo. Vámonos con la parte del estado férrico. Primero lo consumimos, aquí está la parte férrica, luz intestinal. Aquí hay una enzimita que se llama la mobiferrina que me permite pasar esa parte férrica de luz intestinal hacia el enterocito. Aquí vamos. Vuelvo y repito. En el enterocito se necesita en estado ferroso. Entonces, ¿qué hace el enterocito? Aquí viene la otra enzimita. La paraferritina convierte parte o este estado férrico a estado ferroso. ¿Vamos? Vamos en enterocito. Ya les expliqué hemo. Ya les expliqué el estado férrico. Ahora me falta el estado ferroso. Perdón, antes del estado ferroso. Nosotros consumimos el estado férrico, pero el enterocito en la luz intestinal, por ácidos gástricos o por la presencia, aquí viene otra enzimita, para la que la recuerde, a nivel de la membrana apical del enterocito, denominada citocromo B duodenal. Recuerda que les dije que la mayor absorción del hierro es a nivel duodenal. Esta citocromo B duodenal es la que me permite pasar el estado férrico a estado ferroso dentro de la luz intestinal. O sea, ese estado férrico tiene 2 opciones. O pasa por enterocito directamente o dentro de la luz intestinal puede hacer. ¿Cómo se beneficia? Con vitamina C o con ácido ascórbico. Listo. ¿Cómo pasa el estado ferroso al enterocito? Está ya como lo necesitamos, pero de aquí se necesita otra enzima o transportador importantísimo para que ello se pueda llevar a cabo. Transportador de metales divalentes tipo 1, pareciera que dijera diabetes mellitus tipo 1, pero es DMT1. Y esa es mnemotecnia para que no se olviden ustedes de esa bendita enzima o de ese bendito transportador. Transportador de metales divalentes. ¿Qué hace? El estado ferroso lo pasa a estado ferroso dentro del enterocito. Voy a dejar ya la luz intestinal. Voy a dejarla ya de un lado. Ya todo lo pasé al enterocito. Y ya les mostré cómo debe de encontrarse entonces dentro del enterocito. Estado ferroso. Vamos a ver qué hace el enterocito con ese estado ferroso, con ese hierro que ya de alguna forma ha caminado. Antes de ello, no se me olvide. Este transportador es un transportador saturable. El DMT1 es saturable. Entonces compite pilas, para que lo sepan que cada vez que damos hierro, no podemos darlo al mismo tiempo con calcio, ni con zinc, ni con cobre,
porque compite con el hierro, que es el sulfato ferroso, perdón, que es el estado ferroso, que necesitamos que no nos compitan. Pilas. Tiene que haber separación de horarios, tiene que haber que específicamente mirar cosas, porque habría pacientes que van a necesitar calcio, zinc y cobre, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. ¿Qué hace entonces en estado ferroso dentro del enterocito que hacemos nosotros? Lo tenemos de dos maneras. Tiene dos vías. O lo almacenamos dentro del enterocito como ferritina, o sea que uno pudiera decir, ve, también pudiera mirar los niveles de ferritina dentro del enterocito, no lo hace nadie. O si lo hacen, lo hacemos a nivel experimental, porque se acuerdan que les dije que el enterocito tiene una vida media entre 7, 10 y 14 días, es lo que manejamos en enfermedad diarreica, ¿no es cierto? Ahorita que veo el HidraPlus. Ustedes recuerdan que el enterocito se descama. Entre 5, 7 y 10 días, que es lo que uno le da chance al paciente para que renueve celularidad. En ese orden de ideas, esa ferritina no me sirve. Ese almacenamiento de esa ferritina no me sirve. ¿Por qué? Porque se va para la popis, entonces no lo vamos a necesitar. O sea, lo almacenamos, pero lo perdemos, por así decirlo. Si no necesitamos esa ferritina acá a nivel capilar. Bueno. Ese estado ferroso vamos a pasarlo, ya está en el enterocito, vamos a pasárselo al líquido intersticial. ¿Cómo lo hacemos? A nivel de membrana vasolateral está la ferroportina, que es la que permite transportar ese estado ferroso hasta el líquido intersticial. Listo. Aquí es donde viene también otro componente importante. Se habla hoy en día mucho de ello en mis épocas luz de estudiante, eso todavía no se hablaba, de la epsidina, que es una transportadora enzima que sale, es de moda, digámoslo así, la moda no incomoda, a nivel hepático y que inicialmente se le dieron unas características inflamatorias, por ello la partecita de epsidina, de sidina. La epsidina permite favorecer este paso y controla, ustedes van a ver, controla esta presencia de la ferroportina. Ustedes han escuchado el término hemosiderosis, ¿no es cierto? Que es la acumulación de hierro a nivel hepático. Esta epsidina es bien importante porque cuando nosotros tenemos exceso de hierro, bloquea esa membrana o ese canal y lo bloquea para que no tengamos más exceso de hierro a nivel hepático. Y hace lo contrario. Se estimula cuando existen niveles bajos de hierro a nivel hepático. Pasa a ser muy importante esa epsidina. Muy bien. ¿Qué hacemos con el estado ferroso dentro del líquido intersticial? Tenemos que pasarlo nuevamente a su estado férrico. Y eso lo hacemos por intermedio de otro transportador o de enzima que se llama la efaestina. Ella permite que del estado ferroso, que ya lo he vuelto a recibir desde el enterocito, me lo convierta a nivel del líquido intestinal en estado férrico. Porque de esa manera es que el capilar finalmente lo tiene que recibir. Fíjense que arrancamos, ¿se acuerdan del lujo intestinal? Arrancamos con estado férrico, lo pasamos a estado ferroso y para el final volverlo a pasar al estado férrico, para que ello ocasione entonces del líquido intersticial al capilar, ya lo necesitamos allí era donde lo que requeríamos, hace presencia, la apotransferina, que al final, allí viene un mensaje, terminamos ya teniendo la transferrina, que ya es la que nosotros, después de todo ese poco vuelterío que hicimos, es la que necesitamos para que nosotros podamos entonces depositar o almacenar finalmente lo que consumimos. Recuerda, entre el 10 y el 30%, con todas esas enzimas, con todo ese poco de paso a paso que tuvieron que haber hecho. ¿Dónde se almacena el hierro? Se almacena en médula ósea, como glóbulos rojos, se almacena en el hígado como ferritina
y se almacena como hemosiderina. Esas son las formas. Entonces, cuando veamos en la charla de cuál es la orientación diagnóstica y terapéutica de la anemia, van a estar escuchando términos como niveles de ferritina, como hemoglobina. Van a estar midiendo eso ya clínicamente. Lo vamos a ver en la siguiente charla. Después de haberles hecho todo este preámbulo, voy a darle la palabra entonces al doctor Isaac para que él nos termine de comentar qué pasa con las posibilidades terapéuticas con cierto tipo de hierros especiales. Ese es el resumen de lo que hicimos, ¿no? Luz intestinal, enterocito, membrana apical, membrana vasolateral, intersticio y al final capilar. Hemo, no hemo, orgánico, inorgánico. Vegetales, animales. Papa, o no, no mentiras, papa no. Carne o pescado, alimentación y finalmente vegetales y demás. ¿Quién se absorbe más? ¿Quién se absorbe menos? ¿Cuáles son las enzimas? ¿Cuáles son los transportadores? Duodeno, donde se absorbe la mayor parte de hierro, se llama duodeno. Nombres como la hepcidina, nombres como la citocromo B duodenal, nombres como la DMT1 o metales divalentes son los mensajes grandotes que nosotros... ¿Listo? Estas son imágenes de fotos de Jesús Haddad, Colorado. Mi correo electrónico, aunque vamos a responder ahorita preguntas y demás, carlos.velasco@correounivalle.edu.co. Muchísimas gracias. Adelante, entonces, Isaac. Digamos que me subo pues sobre los conceptos que usted ha expresado de la fisiología del hierro, detalladamente cómo el hierro viene pues desde los alimentos en su forma férrica y también cómo ingresa pues y cómo tiene que ir pasando en ese estado férrico ferroso. Hablar después sobre los avances en la suplementación oral del hierro en niños, que obviamente esto es un tema muy importante pues para todo el ejercicio médico, digamos, es como transversal, obviamente en pediatría pues impacta tremendamente por ser una edad muy susceptible pues de las deficiencias de hierro. Entonces vamos a comentarles un poco pues digamos el abordaje que hemos hecho también nosotros desde la parte médica y desde la parte pues de química farmacéutica en la compañía también para desarrollar nuevas ideas pues de sales de hierro pues para ofrecerle pues a los niños, ¿no? Y a los adolescentes. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, algunos aspectos históricos del hierro, pues realmente el hierro es fundamental para toda la vida de este planeta, o sea, todos los seres vivos de este planeta, sacando a los virus, porque bueno, algunos dicen que los virus no están vivos, otros dicen que sí están vivos porque son parte pues de la cadena evolutiva, pero de las bacterias para adelante, y probablemente también en algunos virus, el hierro es fundamental en todo, o sea, en las plantas, en los hongos, en los mamíferos, en los reptiles, todos los seres vivos utilizamos hierro, y obviamente el hecho de que el hierro sea tan fundamental para todos nosotros implica pues una historia evolutiva con la vida, ¿no? Si no hubiera hierro probablemente no hubiera vida en este planeta, o se hubiera hecho de una manera pues también muy diferente, ¿no? Que quizás no conocieran. Se cree que el hierro apareció por ahí unos 200 millones de años después del Big Bang, y el hierro pues en la Tierra está concentrado en la corteza terrestre, en la corteza y en el núcleo. Y el hierro del que está condensado pues en el núcleo de la Tierra hace una magnetosfera, que es lo que nos protege de las tormentas solares, porque si no pues hubiéramos ya muerto pues achicharrados hace pues millones de años. O sea que el hierro es fundamental porque también está disponible pues para su integración en los seres vivos, ¿no? Digamos, en el aspecto humano, el hierro también es muy importante, no solamente desde una perspectiva pues médica y fisiológica, sino también desde una perspectiva cultural. Porque el hierro, pues, bueno, desde los más o menos 10.000 antes de Cristo, se comenzó la edad del hierro, se cree, porque se acabó el estaño en Mesopotamia, en Siria, entonces no había estaño para fundirlo con el cobre y hacer el bronce, que era la edad de bronce. Entonces, alguien, digamos, técnicamente aprendió a subir los hornos de 1.200 grados centígrados a 1.500 grados centígrados, y con eso se pudo empezar a fundir el hierro, y entonces empezó a aparecer el hierro en unas funciones pues culturales, como una estructura también un poco más sólida, ¿no? Porque el bronce es muy maleable, pero no es tan sólido.
Y digamos que del año 10.000 para acá, pues el hierro ha sido fundamental para todas las construcciones, ¿no? Para hacer la Torre Eiffel, bueno, apareció el acero después en el siglo XIX. Desde la perspectiva médica, yo arranco pues desde Leeuwenhoek, pues que era el optómetra que inventó el microscopio, pues, y que miraba todo lo que veía por ahí, cualquier secreción por ahí rara, él la cogía y miraba la sangre, y en la sangre vio unos corpúsculos, ¿no? Obviamente Leeuwenhoek era un médico que no era médico, era un optómetra que estaba pues perdido, porque pues nadie nunca había visto el mundo microscópico, pero pues él vio los espermatozoides, y entre todo eso vio las células, los glóbulos rojos por primera vez. Eso llamó el interés de otros investigadores, y empezó, digamos, que la física, la química, su progreso, pues, desde las ideas de la alquimia en la época medieval a los primeros hechos históricos, pues, que empezaron a hacer la química moderna. Entonces empezó el doctor Leofri, que descubre que en la sangre había hierro, ¿cierto? En las cenizas de la sangre había hierro. Vincenzo Megini, que asegura que el hierro de esas cenizas está dentro de los corpúsculos rojos, ¿no? Que pues ahora pues todo parece muy evidente, pero es increíble esos médicos y esos investigadores pues de Europa pues del siglo XVI, XVII, como lo vi en los cercanos pues que estaban en aspectos fisiológicos, estando tan lejos pues de las descripciones inductivas que están ya en el siglo XXI. Pierre Blaut, que inicia el tratamiento de la clorosis, que ahorita les voy a describir. La clorosis es una descripción de la anemia en mujeres adolescentes, dando hierro oral. Nadie le creía pues a él que dar hierro oral pudiera servir para un tratamiento de una enfermedad que no se sabía ni siquiera que era causada por falta de hierro. Hunefeld descubre que la hemoglobina está contenida dentro del eritrocito en 1840, ya estamos en el siglo XIX, y pues claro, se vienen todos los, digamos que de 1850 para acá que se viene todo ese avance de la medicina moderna, pues donde aparece pues todos estos duros pues de Europa, pues entre los que está Pasteur, Koch, pues Job Seiler describe en 1877 la saturación de la hemoglobina. En 1937 Wilson descubre pues que el hierro no tiene un proceso de eliminación, el hierro no se elimina por ningún lado, o sea, como decía el doctor Velasco, se pierden pues hierro por la descamación de células intestinales, de la piel, pero no tiene un sistema de eliminación propio. O sea que obviamente eso evolutivamente nos trae a la idea de que el hierro era un mineral escaso en la naturaleza, ¿cierto? Y que los organismos, y que llegamos nosotros hasta este presente, obviamente se seleccionó a favor un reciclaje muy eficiente del hierro, porque no estaba por ahí disponible pues en muchos alimentos, ¿no? Además porque seguramente el pasado evolutivo de nosotros es un pasado más de vegetarianos o de recolectores, ¿no? Y comer carne de vez en cuando como lo que se ve en algunas poblaciones nómadas, pues que tienen unas dietas de muchas hojas, muchas verduras, comiendo muy frecuentemente los Nukak, comen pues verduras, hojas, y de repente un mico por ahí mal parqueado se lo comen, pero no son propiamente pues como carnívoros como somos ahorita las sociedades occidentales. En 1947 ya se descubre la transferrina, y de 1947 pues empiezan como todos los conceptos de fisiología que estaba escribiendo el doctor Carlos, y en el 2000 el último descubrimiento, que es la hepcidina, que es ese péptido tan importante que se produce en el hígado y que regula a la ferroportina para la entrada del hierro al sistema. Entonces esta gráfica es una gráfica del siglo XVII, dale otro clic por favor, la dama clorótica de un pintor holandés, donde ustedes pueden ver pues es una mujer joven, una mujer que se ve muy pálida, si uno se acercara más se ve casi que verde, ¿no? El término clorótico viene como de la raíz griega cloro, que es como una raíz de color verde, ¿no? Y se veía se ve casi como verdoso, atrás parece que estuviera como el papá y el médico que está vestido de negro, que tiene como los guantes todavía cogidos y está mirando un líquido que pareciera que fuera como la orina de la paciente, pues que eso era como una práctica muy frecuente en el siglo XVII. Y en esa época a estas mujeres jóvenes les decían que sufrían de clorosis, no se decía que sufrían de anemia, y era quizás la descripción de la anemia de las adolescentes, ¿cierto? Que están como en riesgo, pues, cuando empieza la menarca, de tornarse, pues, anémicas, y que en ese momento el tratamiento no era, pues, dar hierro, ¿no? No se sabe. Es más, el término clorosis se perdió de la semiología médica. Ya el término clorosis en la actualidad se utiliza para las plantas
que son verdes y que se empiezan a poner amarillas porque la tierra no tiene hierro, pero no tiene un término médico, pues ya la clorosis. Ese ya, digamos que desde 1900 no se utiliza, pues, la semiología médica. Y este texto que les traigo aquí es un texto que es muy curioso porque es un texto de un médico antioqueño, el doctor Andrés Posada, que en el siglo XIX escribió una relación entre la clorosis egipcia, que era la anemia causada por las parasitosis, pues, en Egipto, con el tuntún antioqueño, con el tuntún precisamente de estas zonas cafeteras, ¿cierto? Donde antes los recolectores de café iban descalzos, y entonces el ancilostoma entraba, pues, las uncinarias entraba por la piel y producía esas anemias que todavía se ven de pronto por ahí, uno puede ver uno que otro paciente con esas anemias tropicales, pues que la hemoglobina le bajaba a 5, pero como era una anemia crónica, pues el paciente cuando estaba sentado estaba asintomático, pero apenas se paraba y empezaba a caminar, le empezaba el tuntún, ¿no? Que era la sensación de palpitación, de un dolor de cabeza, una cefalea como palpitante, y él describió, curiosamente, sin saberlo, pues, pero ya haciendo una descripción, eso con la clorosis egipcia, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, ¿por qué el hierro es tan importante, no? ¿Por qué es tan importante para nosotros el hierro? Realmente es por como se acaba de describir, de esos estados de oxidación y reducción. Eso que el hierro sea ferroso y férrico y que podamos pasarlo de ferroso a férrico, eso es lo que hace valioso al hierro, ¿sí? Porque realmente eso es lo que le permite al hierro integrarse en nuestras proteínas y donar o recibir electrones, ¿cierto? Oxidarse o reducir. Y en ese movimiento de dar y recibir electrones, pues obviamente el hierro, o sea, uno ve al hierro integrado en la estructura de la hemoglobina y muchas veces uno lo ve como ahí, pero realmente el hierro está integrado en los citocromos. Por ejemplo, en el citocromo CYP 450, el hierro es fundamental para oxidar medicamentos también, o para oxidar también moléculas internas. Y ahorita lo vamos a ver que también está integrado en otras moléculas muy importantes. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene 6 enlaces. Si ustedes lo ven, pues en la forma inorgánica, pero si ya lo ven integrado en el hierro hemo, pues se ven los 4 anillos pirrólicos, que es el anillo tetrapirrólico, pues del grupo M. Y ya si lo ven, pues en 4 dimensiones, pues ya se ven integrado en las cadenas alfa, que están en rojo, y las cadenas beta, que están en azul, y se alcanzan a ver pues como los átomos de hierro en cada unidad, que es donde llega el oxígeno, pues ahí a la hemoglobina, y que precisamente esa configuración tridimensional de la hemoglobina pues también tiene todo lo de la selección natural que hace pues que el oxígeno se pegue con una gran afinidad cuando hay una alta presión de oxígeno, y que cuando vaya hacia los tejidos la hemoglobina no se quede pegada al oxígeno, sino que lo ceda pues sin problema a los tejidos pues para su oxigenación y para compartir el oxígeno pues periféricamente, ¿no? Pero a mí también me llama mucho la atención son estas proteínas de hierro azufre, que son quizás como el punto más importante que uno puede pensar también, aunque obviamente un indicador clínico es la hemoglobina, probablemente un indicador celular también muy importante son estas proteínas de hierro azufre que se ensamblan en la mitocondria por procesos también rarísimos que todavía no se entienden bien, salen de la mitocondria medio ensambladas y terminan de ensamblarse en la maquinaria citosólica que está en el retículo endoplásmico, y que finalmente regulan una cantidad de procesos celulares como por ejemplo el metabolismo de ácido-ácido, la modificación de los RNA de transferencia, el que trae el péptido pues si se pega al ribosoma cuando se está elongando el ribosoma, ese es el RNA de transferencia, la traducción de proteínas, la regulación pues de esas proteínas que a su vez hacen la traducción del DNA al RNA mensajero. Dentro de la misma mitocondria, estas proteínas de hierro azufre regulan el ciclo de Krebs, regulan los procesos respiratorios de donar y ceder electrones, ¿cierto? En todos estos citocromos que están ubicados en la mitocondria, la síntesis del lipoato, la oxidación de ácidos grasos, y miren en el núcleo también, proteínas esenciales para el reparo del DNA, proteínas esenciales en la replicación del DNA, en el ensamble de ribosomas y en el control de la longitud de los telómeros, que es también lo que hace pues que las células, digamos, haya un cierto recambio de las células, ¿no? Que no se vuelvan inmortales. O sea que estas proteínas de hierro azufre son también fundamentales para la homeostasis, y si ustedes se dan cuenta, pues son fundamentales también para un niño que está creciendo, ¿no? Que está haciendo DNA, que está haciendo nuevas células, y por eso es tan importante también el hierro, e impacta pues también en el neurodesarrollo, en el aprendizaje,
en la práctica de un deporte, ¿cierto? El hierro pues es fundamental y por eso sigue, por eso lo suplimos porque, dale otra por favor. Pues ahorita les van a hablar más de esto, pero realmente sí se ve que las prevalencias, pues para todas las edades, entre 6 meses a 5 años de edad en niños y en las mujeres en edad reproductiva, estamos mostrando prevalencias en Latinoamérica del 30% para todas las edades en niños y del 20% para las mujeres en edad reproductiva. Y si nos quedamos en este lado de los niños y uno lo pudiera como además estratificarlo por edades, pues empieza a ver que entre más pequeños los niños, pues las prevalencias son más altas. Y obviamente es un problema de salud pública la suplementación oral de hierro en los niños, ¿no? Siguiente, por favor. Dale otra. Entonces, la OMS, pues digamos que se ha liderado esto, pues porque a veces, digamos, como de las funciones de la Organización de la Salud es organizar este tipo de estrategias para ver cómo se contienen estos déficits de nutrientes en poblaciones vulnerables. Y, por ejemplo, pues ha revisado metaanálisis y los ha publicado, donde se ve que efectivamente niños de 6 a 23 meses dar suplementación oral de hierro, ¿no? O sea, es decir, no es tratar la anemia, es que llega el niño y sin pedirle un hemograma, o sea, simplemente se da suplementación oral de 10 a 12 miligramos de hierro elemental o de 25 miligramos, dependiendo pues, pero en los niños de 6 a 23 meses es 10 a 12 miligramos. Si ustedes ven, miren que los riesgos relativos, dale por favor la que sigue, para la prevención de anemia es del 0.61, ¿cierto? O sea, es decir, casi un 40% con significancia, porque si se dan cuenta, el riesgo relativo pues está antes del 1, o sea que realmente es una medida eficaz, con muy buena evidencia, ¿no? 17 estudios clínicos, 4.825 niños vistos ahí. Sigue por favor la otra. Dar suplir con un hierro oral a estos niños previene la deficiencia de hierro en un casi 70%, miren el riesgo relativo del 0.30, también con significancia, en 9 estudios clínicos de moderada calidad. Moderada calidad quiere decir que son estudios bien hechos, con controles, con placebo, que se han podido pues seguir. Y la que sigue muestra pues también una prevención impresionante, el 86% de anemia por deficiencia de hierro en 6 estudios clínicos que suman 2.145 pacientes con una evidencia de la calidad muy buena, como alta, ¿cierto? Entonces, realmente yo pienso pues que no es tampoco pues el momento para ponerse a decir que porque hay que suplir, no, o sea, estamos de acuerdo en que hay que hacer hay que darles digamos hierro oral a los niños, ¿cierto? Sobre todo quizás algunas poblaciones rurales hay que ser, digamos, como más fuerte en eso, y la OMS pues así lo recomienda en algunas poblaciones específicas como de 6 a 24 meses que seguramente ahorita el doctor Carlos les va a comentar. En Colombia hay una alta prevalencia pues de anemia en niños de 6 a 24 meses, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Entonces la OMS dice, bueno, hay una necesidad de darle hierro a los niños, pero también hay una necesidad, sigue por favor, dale otra más, quédate ahí, pero también hay una necesidad de mirar cómo se pueden desarrollar mejores tecnologías para suplir el hierro en los niños, porque pues realmente el sulfato ferroso es un hierro que ha demostrado desde hace muchos años, pues 50 años, 60 años, fuera de toda duda que se absorbe, que se mantiene disuelto en el ácido, como decía el doctor Carlos, y se absorbe pues por ese transportador de MT1, pero el problema es que tiene poca tolerabilidad. O sea, realmente un niño que está tomando sulfato ferroso es difícil. No sé si alguna vez ustedes han tomado sulfato ferroso. Eso es complicado. Yo durante estos meses que he estado pues en esto me he puesto a probar esos jarabes de sulfato ferroso a ver, y es que de verdad sabe muy maluco. O sea, el sabor metálico, de verdad, un poquitico de pegastralgia. Y bueno, uno se toma una cucharada, de pronto se toma 2 cucharadas. Bueno, imagínense uno darles a un niño pues de 18 meses la pelea de los padres, a veces los niños se resisten, se vomitan. Entonces, la OMS también reconoce que eso es un problema. Seguramente ustedes como pediatras lo ven todo el tiempo y ven que de pronto hay fallas de adherencia. Entonces, ¿qué dice la OMS? Por favor, trabájenle a hacer nuevas tecnologías para desarrollar unos hierros que sean mejores, tolerados por los niños, pues cuando lo estén tomando, mejor tolerado por las mujeres en embarazo. Entonces, eso es, digamos, como lo que les venimos a hablar ahorita. Sigue, por favor. Miren, pues, ¿cuál es la dificultad con el hierro, no? Entonces, el hierro realmente es
es insoluble, ¿no? Se ve así pues como ese color ferroso, pues, que cuando uno ve de las selvas taladas y se ven esas montañas rojas, eso es puro hierro, ¿sí? Eso es, la tierra pues rojiza, es que está llena de hierro. Entonces, ¿qué es lo que hace el desarrollo pues del farmacéutico? Es que le pone una sal, dale un clic. Aquí estamos en un estado insoluble, entonces lo que hacemos es que le ponemos una sal al hierro, o sea, lo unimos a otra molécula para que el hierro, dale clic, se ponga soluble. Entonces le unimos azufre, entonces ahí tenemos el sulfato ferroso, ¿no? Le unimos fumarato, le unimos fumarato, le unimos un carbohidrato como maltosa o polimaltosa, que son varias moléculas de maltosa, o le ponemos un sacarato, que también es otro carbohidrato, o lo unimos con aminoácidos, entonces el hierro aminoquelado, o lo unimos con gluconato, o lo unimos con citrato, y dependiendo de la sal que uno le pone, pues puede lograr mayores o menores solubilidades, dependiendo de las temperaturas, de los pHs, y digamos que el hierro el gold estándar, pues es el sulfato, que es quizás como el que mejor se mantiene soluble en el pH ácido del estómago. Y entonces eso es muy bueno, pero es muy malo pues por todo lo que estamos mirando la tolerabilidad gastrointestinal. Ahora, ¿cuánto azufre le pongo yo al hierro? Entonces, si me toca ponerle 100 miligramos para poder disolver una cantidad de hierro, pues por eso existe a veces esa confusión, sobre todo en los estudiantes de medicina, que empiezan a formular hierro en la forma como sulfato ferroso, pero no lo formulan como el hierro elemental, porque en realidad la dosificación se debe hacer en hierro elemental. Entonces, ¿qué es lo que hacen los químicos farmacéuticos? Le ponen al hierro elemental 60 miligramos, le ponen 120 o 150 miligramos de azufre. Entonces, claro, por eso en las composiciones uno tiene que ver sulfato ferroso, 150 miligramos equivalente a tantos miligramos de hierro elemental, que es sobre lo que se hace, pues, la dosificación. Así con todos. Obviamente hay también factores importantes, porque usted puede poner, dependiendo de la sal, puede poner más hierro y menos sal, por ejemplo, ¿sí? Los carbohidratos son muy interesantes porque mantienen muy soluble el hierro, como el sacarato y la maltosa lo mantienen muy soluble, le da un poco de un sabor más agradable y también puede favorecer la absorción del hierro por mecanismos que todavía inclusive no se conocen muy bien, no se han descrito muy bien, mecanismos transcelulares y paracelulares. Entonces miren por ejemplo arriba un hierro glicinato, cómo se ve, ¿cierto? Se ve oscuro, se ve un poco denso, muy también como un color como café, caramelo, ¿sí? Con la que sigue, miren el hierro polimaltosado, que es con varias moléculas de maltosa, el hierro férrico se ve muy oscuro, están ambos en solución, y el sacarato férrico, que es en suspensión, que es el que les vamos a hablar ahorita, de Ferrokits, viene, si lo ven, eso se ve un poco más café, y realmente es una suspensión de hierro, ¿cierto? No está soluble, sino que está suspendido, pues, en unas microesferas. Sigue, por favor. Entonces, este es Ferrokits, que es una suspensión oral de hierro que tiene una liberación controlada del hierro en el intestino y que ofrece en una gota de Ferrokits hay 1 miligramo de hierro elemental, ¿cierto? Uno quitando pues lo del sacarato y haciendo todos esos cálculos que uno le toca a veces hacer, con una gota de Ferrokits usted tiene 1 miligramo de hierro elemental. Entonces les voy a explicar por qué es suspensión oral y por qué liberación controlada. Siguiente. La liberación controlada es básicamente un sistema en el cual por gelación inotrópica se recubre con una capa de alginato el hierro, ¿cierto? Como ustedes lo ven durante su fabricación, y en el núcleo queda el hierro, que a su vez queda, como el hierro está unido a un sacarato, que el sacarato queda como hacia la periferia y todas las moléculas de hierro quedan como embebidas en el núcleo pues de esta capa de alginato, ¿cierto? Cuando usted se toma el hierro, obviamente la capa de alginato mantiene al hierro protegido de las interacciones y a medida que va cambiando el pH en el tubo digestivo, la capa se va desintegrando y va liberando el hierro. La capa se empieza a desintegrar cuando el pH empieza a pasar de 3 a 4. Ahí en ese momento se empieza, que es más o menos como el momento donde está pasando pues el hierro entre el píloro pues al duodeno. Y es importante que sea en ese pH, porque es en el duodeno donde están todos los transportadores, todas las enzimas que favorecen la absorción del hierro, ¿cierto? La idea es que el hierro se libere en el duodeno, no que se libere en el estómago, porque si se libera en el estómago, pues el paciente le da epigastralgia, le da maluquera, la idea es que se libere en el duodeno.
Entonces, por eso decimos liberación controlada, porque tiene un sistema en que evita la liberación del hierro en el estómago, lo liberas en el duodeno. Siguiente, por favor. ¿Y por qué lo ponemos en suspensión? Porque cuando usted pone el hierro solubilizado, ya no, o sea, cuando usted lo va a tomar, los receptores gustativos lo van a sentir. No hay manera de enmascarar ese sabor. Eso es como también a veces, es difícil enmascarar, por ejemplo, el sabor de la claritromicina, ¿no? Es difícil enmascarar el sabor de los alcaloides, de la ivermectina, porque esa vaina sabe horrible, o sea, eso sabe amargo. Ese es el sabor de los esteroides, es difícil enmascararlo. Lo que se hace muchas veces en las pruebas organolépticas es que ponerle muchísimo edulcorante, llenar de edulcorante el excipiente, el jarabe, para que los niños cuando lo tomen sientan primero como el dulce y después, igual, seguramente muchos de ustedes lo han probado, cuando ya lo deglute, le queda ese sabor amargo residual. Pero bueno, pero ya se lo tomó, ¿sí? Pero ya se lo tomó. Pero con el hierro no, con el hierro solubilizado, apenas usted está tomando el hierro, ahí mismo siente el sabor metálico desagradable. Entonces, por eso lo hicimos en suspensión. La idea de hacerlo en suspensión es cubrir el hierro con una microesfera, que es la cápsula de alginato, para que no se sienta por las papilas gustativas cuando se está tomando, ¿cierto? Y la liberación controlada también le permite interactuar, no interactúa con la dentina, entonces no mancha los dientes, no interactúa con los alimentos como el sulfato ferroso, que produce también heces negras, no interactúa pues, y también produce estreñimiento y también produce epigastralgia. Entonces, digamos que las tecnologías de encapsulación nos permiten mayor tolerabilidad. Básicamente eso es lo que nos permite impactar en que los niños se tomen el hierro sin tanta resistencia y sin tantos problemas. Son tecnologías que se han desarrollado en Europa, en España, en Italia, algunas de estas patentadas, como la de Ferrokids, y en donde han visto que al poner los hierros con carbohidratos como el sacarato y cubrirlos con excipientes como ácidos grasos, que lo tenemos en la fórmula de Ferrokids, que es lecitina, ¿cierto? Al cubrirlo con ácidos grasos, se potencia la absorción del hierro. Se potencia la absorción del hierro por algunos mecanismos inclusive que no se entienden todavía muy bien, que no son mecanismos solamente a través del canal de MT1, sino que también tienen otras vías de absorción del hierro, y que los hemos estudiado y que, por favor, sigue. Y que lo podemos comprobar también en el estudio de biodisponibilidad del sulfato ferroso con el sacarato férrico, en el cual se observa, si ustedes ven cómo se va saturando la transferrina a medida que los pacientes tomaron o Ferrokids o el sulfato ferroso, ustedes van viendo la línea punteada, que se va saturando la ferritina, ¿cierto? A medida que van pasando las horas. Hay algunos puntos donde se muestra, pues, como significancia estadística a favor de Ferrokids, aunque a largo plazo, en el hierro total, en las muestras de hierro total que se incorpora, es igual, pues, el sulfato ferroso que el sacarato férrico, lo cual, pues, digamos, es lo que queremos, ¿no? O sea, que el hierro, pues, finalmente entre al sistema y esté con una alta biodisponibilidad, tan alta como la del sulfato ferroso, y por eso el estudio lo hicimos contra el sulfato ferroso, porque, pues, el sulfato ferroso es el gol estándar, ¿no? También es lo que cubre el sistema asegurador en Colombia, y es el que además los niños, es el que menos toleran los niños también, ¿cierto? Entonces, ese es básicamente, siguiente, por favor. Eso era lo que les queríamos contar de la suplementación oral de hierro con Ferrokids, sacarato férrico. Si les recordamos, una gota es 1 miligramo de hierro elemental. Y voy a darle paso entonces al doctor Carlos Velasco, para que nos hable pues entonces el manejo clínico de la anemia. Gracias, Isaac. Muy bien, muchas gracias. Segundo round que tiene que ver conmigo es el enfoque diagnóstico y terapéutico de la anemia. Peladitos, no voy a tratar el de recién nacidos porque ahorita Javier lo va a conversar, pero voy a hablar del diagnóstico y orientación diagnóstica y terapéutica de los chicos mayorcitos, lactantes, preescolares, escolares e incluso adolescentes. Les voy a mostrar algunas cifras nuestras a la Colombie, como digo yo en algunas oportunidades, en donde en trabajos nuestros, por encuesta nutricional, recordatorio de 24 horas y por frecuencia, en un estudio grandote nacional que hemos venido haciendo a través de estos años, cómo entonces les muestro cómo hay
anemia y cuantificable desde ese punto de vista. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de deficiencia de hierro en lactantes y niños menores de 12 meses de edad. Mi conflicto de intereses no va más allá que ser profesor titular distinguido, director del grupo de investigación, actualmente el jefe del departamento de pediatría en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de definiciones, algo de epidemiología, fisiopatología y factores de riesgo, prevención, manifestaciones clínicas, cómo vamos a hacer la orientación diagnóstica en un tamizaje, diagnóstico diferencial y vamos a aproximarnos a un manejo. Pero antes de ello tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que saber cómo definir anemia, cómo definir deficiencia de hierro y cómo definir anemia por deficiencia de hierro. Son, creo que, tres conceptos bien diferentes que a veces uno probablemente debe de volverlos a manejar. Deficiencia de hierro, ¿qué dice Powers y colaboradores en este artículo del 2021? Habla, en términos generales, de un hierro corporal total que es insuficiente para mantener las funciones fisiológicas normales. Esa es como la definición global, digamos, de lo que es entonces la deficiencia de hierro. Pero si la queremos cuantificar, ¿recuerdan? Biología, la queremos cuantificar, lo hacemos mediante la ferritina sérica y hay unos valores. Por debajo de 15 microgramos por litro se considera deficiencia de hierro. Sin embargo, hay algunos autores, sobre todo los canadienses, que hablan que el límite puede ir desde 18 hasta 18 microgramos por litro. Ferritina sérica define deficiencia de hierro. Ya lo dijo el doctor Isaac en la charla anterior, cómo la Organización Mundial de la Salud define por ciertos niveles, dependiendo de la edad, la anemia. Y allí está. Pues en general, podemos de lo general a lo específico, en lo general, son las concentraciones de hemoglobina por debajo de 2 desviaciones estándar de la media de una población sana del mismo sexo y edad. Uno debería estar, estos son valores generales, ¿no? Pero uno debería incluso de conocer su población para estar también haciendo este tipo de definiciones a nivel, a la Colombia, como vuelvo y digo yo, o a nivel local, regional, nacional o latino, si así se pudiera decir. Sin embargo, vamos a basarnos en los datos de Organización Mundial de la Salud. En menores de 6 meses a 5 años, 11 gramos por decilitro. En niños entre 5 y 12 y menores de 12 años, 11.5 gramos por decilitro. Y en niños entre 12 y 15 años, 12 gramos por decilitro. Todo lo que esté por debajo de esos rangos, pues se considera anemia según Organización Mundial de la Salud. Ustedes pueden manejar el Harris Lane, ustedes pueden manejar la bibliografía que deseen, estamos todos pues abiertos a ello, pero digamos que me estoy basando en la referencia de Organización Mundial de la Salud para ponernos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué es anemia por deficiencia de hierro? Entre los 6 y 5 años de edad, así lo resuelve Powers y colaboradores, son los niveles, ya lo dijimos arriba, de ferritina sérica, por debajo de 15 microgramos por litro, además de ello con una hemoglobina menor a 11. Y en niños entre 5 años y 12 años, la misma ferritina, por debajo de 15 microgramos por litro y con unas hemoglobinas por debajo de 11.5. Esa es la generalidad para que estandaricemos y nos pongamos de acuerdo en términos de niveles. Muy bien. A la Colombia, encuesta nutricional del año 2010-2015. En fin, unos datos generales, porque creo que ya tomo algunos y la doctora que me continúa la charla después de Javier también va a estar hablando algunos datos generales de lo que es la encuesta nacional con relación a epidemiología. En Colombia, ustedes pueden ver en azulito en SIN 2010, en cafecito rojito en SIN 2015. Comparativamente, aparentemente vamos mejorando los porcentajes de anemia, pero ustedes ahorita van a ver cómo la deficiencia de anemia es diferente en los valores que les voy a mostrar. Mejoraron del 27.5% en los preescolares, un 24%, en escolares mejoró un poquitico del 8.1 al 8%, y en adolescentes del 16 al 14%. Pero miren ustedes, cuando empezamos a ver el ENSIN 2015 por regiones, y creo que aquí hay
profesionales, pediatras y médicos generales y demás profesionales de la salud de diferentes regiones del país. Voy a hablar obviamente de la Bayuna, Pacífico, pero también allí están las otras poblaciones. Miren el Valle del Cauca, región pacífica, en preescolares entre 6 y 59 años, 59 meses, perdón, 26.6% de la región pacífica está comprometido los preescolares. Lo más comprometido, Orinoco y la Amazonía. Bogotá, doctor Cabra, 29.7%. ¿Algún costeño por aquí? 25.7%. Y esos son los datos del ENSIM 2015. Si miramos los escolares, también, región pacífica, 13.3%. Vamos liderando en la edad de los preescolares con relación a anemia por regiones. Y en los adolescentes, domina Orinoco, Amazonía y demás. Pero lo que estoy queriendo decir es que independiente del grupo etario, dependiendo de la región, a la Colombia tenemos anemia por dificultades X, Y o Z. Entre otras cosas, más que todo estoy hablando de anemia de tipo nutricional, ¿no? Ahorita vamos a ver el enfoque desde el otro punto de vista de, bueno, si me sale de la anemia nutricional, pues ya, otro enfoque en donde pues el oncohematólogo sabe más que yo y cada, digamos, loco con su tema. Digamos que yo avanzo desde el punto de vista de anemia, desde el punto de vista nutricional. Listo. Deficiencia de hierro. Aquí la cosa cambió. 14 puntos. Vamos en crescendo hacia la deficiencia de hierro. Escolares 14.8, escolares 8.8 y adolescentes 15.3. Bueno. A la Colombia. Esta es una línea de investigación nuestra en donde nosotros a nivel nacional hemos hecho encuestas por recordatorio de 24 horas, entrevistamos a los mamis, entrevistamos a los tutores, de unos chicos que hacen parte de una de las líneas de investigación nuestra que es trastornos digestivos funcionales, pero en esos trastornos digestivos funcionales les preguntamos o les hacemos encuesta nutricional. Miren los hallazgos. 6.6%. Ya vamos a ver de dónde. Cartagena, Santander de Quilichao, Cali, en la costa, responden esta encuesta y por intermedio de un análisis, digamos, de una, en este caso tomamos el CERES español, etcétera, etcétera, 6.6% tienen deficiencia de hierro de estos escolares y adolescentes entrevistados, de los cuales pueden ver ustedes un mayor porcentaje en el género femenino, más que en el masculino, en una relación 1.5 a 1, y más en los adolescentes, en una relación de 1 a 1.3. A la Colombia, por grupos de edad. El mismo 6% general, pero ustedes pueden ver que hay más compromiso desde los 11 hasta los 18 años de edad, encontrando que el 8.1% hay más compromiso en las niñas de 18 años de edad. Tendrá que ver con adolescencia, con la menstruación, con cambios hormonales y demás, para que lo tengan en cuenta. Igual lo hicieron. Bueno, este es un trabajo que fue presentado en el Congreso Mundial de Nutrición en Buenos Aires en el año 2017 y sale publicado en el Annals of Nutrition Metabolismo en esa época de Astra, y estos son los hallazgos. Regiones, al compararlas, Atlántica, Cartagena, Amazónica, Florencia, Andina, hicimos La Unión, hicimos Bogotá, hicimos Cúcuta, encuesta nutricional. Acuérdense que es encuesta. No medimos exámenes paraclínicos. Y región Pacífico, y ahí estamos. En resumen, lo que quiero estarles mostrando, básicamente, es que a la Colombia también hay un grado de deficiencia de hierro por encuesta. Muy bien, sigamos adelante. ¿De qué vamos a hablar? Del balance del hierro, que creo que ya fisiológicamente pudimos haberlo comentado, según absorción, según ingesta, etcétera, etcétera. Voy a hablarle de algunos factores de riesgo perinatales, más bien no les voy a hablar, se lo voy a dejar al doctor Torres para que hable más que todo, neonatólogo, acerca de los factores perinatales. Yo sí les voy a hablar algo de factores dietarios como factores de riesgo, y pues no todo es simplemente anemia nutricional. Ahora, hay que descartar algunas patologías digestivas generales, enfermedad celíaca, fibrosis quística del páncreas, enfermedad inflamatoria intestinal, pero digamos síndrome de intestino corto, e incluso estoy relatando la giardiosis, porque parte de la prevención y tratamiento va con antiparasitarios. Dentro de lo que vamos a ver al final, una propuesta es que estos chicos deban de ser manejados con antiparasitarios.
Muy bien. ¿Por qué se disminuye la biodisponibilidad del hierro en algunas enfermedades? Porque hay una absorción ineficiente. ¿Debido a qué? Debido a que recuerdan lo que dijimos en la charla anterior, que la de origen animal se absorbe más que la de origen vegetal, un 30% contra un 10%, hemo contra no hemo. ¿Por qué? Porque la presencia de vitamina C, también lo dijimos, favorece la absorción en algún momento del hierro en su estado férrico, discúlpeme, para mejorar el resultado ferroso. ¿Eso dónde? ¿En qué alimentos favorecen ello? Lo favorece consumir cereal, lo favorece consumir pan a lo ayuno y lo favorece frutas y vegetales. ¿Qué desfavorece? Para que lo tengamos en cuenta, ¿qué desfavorecería esa absorción de hierro? Los tés, los tanatos, el salvado rico en fosfato, los fitatos. Para esto, entre otras cosas, una interconsulta a una nutricionista dietista infantil no cae mal para que nos apoye, digámoslo así, en esa orientación desde el punto de vista nutricional y de menús y de alimentos, y especialmente en cereales y granos. Y muchos de ustedes, cada vez más, tenemos algunas consultas en donde no sé cuántos de ustedes serán veganos o vegetarianos, también existe esa posibilidad de que nosotros tenemos que tenerla presente dentro de nuestro análisis. ¿Por qué pueden también sangrar? Diagnóstico diferencial. Ya más que todo, orientación, la moda no incomoda, alergia a la proteína de la leche entera de vaca, proctocolitis, anemia secundaria, entonces a una alergia a la proteína de la leche de vaca, sangrados ocultos. Y ese tercer punto es bien interesante. Nosotros en Colombia somos arroceros, lecheros y soperos. Entonces no se olviden. De leche no es, la OMS nos recomienda que no tomen más de 720 centímetros al día de leche, porque puede estar teniendo problemas de una anemia secundaria a ello y tenerlo como diagnóstico diferente. Entonces, recuerden que también dentro de nuestra consulta podemos preguntarlo, ¿ve? ¿Con qué te estás alimentando? ¿O qué tanta leche tomás? Etcétera, etcétera, para pensar en algún momento determinado en suplementar el hierro. Puede haber ingreso insuficiente de hierro, sobre todo en menores de 12 meses, ya lo dije, porque todos lo sabemos, niño que exclusivamente, ahorita no estoy diciendo que no lactemos, hay que lactar exclusivamente, idealmente, hasta los 6 meses de edad con leche materna, pero esos chicos pueden ingresar en una anemia ferropriva, entonces también hay que tenerlo en cuenta y es posible que requieran de suplementación de hierro. Hoy en día la mayor parte de las fórmulas infantiles vienen fortificadas con hierro, en eso se han venido cuidando y la FDA ha venido manejando este tipo de cosas, pero todavía en algunos países en vía de desarrollo existen fórmulas infantiles sin fortificar. Y la introducción, ya también lo sabemos, los 5 factores de riesgo de por qué no debo de tomar leche entera de vaca en un niño menor de 1 año de edad. Porque me provoca sangrado oculto, porque me provoca un coeficiente intelectual menor a los que no se manejan allí, porque probablemente voy a tener una alta carga renal de solutos. No se olviden que la leche materna tiene 1.5 gramos por decilitro de proteínas, contra la leche de vaca que tiene 3.5 gramos. Y el riesgo que hay de la posibilidad de alergia a la leche de vaca. Recuerden que la mami que toma leche de vaca, la beta globulina se pasa por leche materna y ese peladito puede tener alergia a la proteína de la leche de vaca. A los gorditos le achacan de todo. En ese orden de idea también llevan del bulto con anemia y deficiencia de hierro y se dice que lo que pasa es que se afectan los niveles ¿se acuerdan? La hepcidina que la hemos nombrado, la nombró el doctor Isaac, que tiene que ver a nivel hepático y que controla específicamente ese canal para que no vaya a haber exceso o defecto del hierro. En ese orden de ideas, recuerden que esta hepcidina está ante la deficiencia de hierro funcional mediada por inflamación, esta hormona, digámoslo así, y es una respuesta disminuida con hierro oral y demás. Bueno, ¿qué dice a nivel internacional? ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya vimos las de la Organización Mundial de la Salud. RDA es recomendaciones desde el punto de vista de menú, de cuánto comer,
de qué es lo que yo debo de recomendar como tal. Allí lo dice. En lactantes a términos, 1 miligramo por kilo por día. Creo que esta dosis la conocemos la mayor parte de nosotros. En lactantes pretérmino, tema que será de Javier, entre 2 y 4 miligramos por kilo por día. Entre 1 y 3 años, al menos consumir hasta 7 miligramos día. Entre 4 y 8 años, 10 miligramos día. Y entre 9 y 13 años, 8 miligramos día. En suplementación de lactantes y hierro, pilas que van en crecimiento. Entonces, pilas que hay que tenerlo en cuenta para suplementarlos. Y recuerde que si no, hay un impacto importante sobre el neurodesarrollo. Bajo coeficiente intelectual y menores habilidades. Se ha visto ya que tienen muchas menores habilidades, tanto motrices como de otro tipo. Muy bien. En alguna oportunidad participé cuando era presidente de la Sociedad Latina de Gastrohepato y Nutrición en un consenso sobre alimentación. Y nosotros decíamos, bueno, ¿qué hacemos con esta anemia que tenemos nosotros, digamos, así fisiológica, por leche materna, etcétera, etcétera, en estos países como el nuestro? Y llegaron los argentinos, pero ¿cuál es el problema de ustedes? Che, y nosotros empezamos cárnicos a los 3, 4 meses de edad y no tenemos el problema de la anemia. Entonces, habría que considerar ahorita, obviamente que si ponemos dentro de la pirámide nuestra cárnicos a partir del 4º, 6º mes de vida, pues obviamente la plática no va a alcanzar y probablemente tendríamos que, pero fíjense que uno se va enterando de cómo otros países, dependiendo de sus insumos, de su región, de su cultura, pueden mejorar este tipo de cosas. Este es un ejemplo para decir que hay que fortificar el consumo de alimentos con hierro, específicamente cárnicos. La vitamina C la vimos esta mañana, que mejora la absorción, ácido ascórbico, mejora la absorción de hierro. Pilas con la ingesta de leche de vaca, pilas con la ingesta de leche de vaca, no solo en los menores, sino en los mayores. Y por eso les dije que la giardiosis existe dentro del proceso de nosotros identificar y probablemente tratar el minto, sobre todo, en un momento determinado. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? De nada a leves, a moderadas y a severas. Hablemos de la severa. Pues el de la severa pues tiene una anemia severa, tiene letargo, palidez, irritabilidad, falla cardíaca, taquipnea, cansancio, inapetencia. Ese es el de la falla, el grave. Los vemos. Pero usualmente o son asintomáticos o tienen una sintomatología leve. Lo que sí hay que, por lo general los vemos bien. Y los vemos gorditos, cachetones, incluso en sus curvas de crecimiento están bien. Pero cuando uno empieza a tamizarlos, empieza a tener dificultades con ferritina, con hemoglobina y otro tipo de paraquímicos. Muy bien. Pues lo que sí es mensaje, y por eso se pide un trotis de sangre periférica, es mirar las características en la interpretación de ese cuadro hemático, porque es una anemia hipocrómica microcítica de leve a moderada. Igualmente, todos los hemos tenido, el que estemos consumiendo tierra o estemos acabando con las paredes de la casa, la pica, o los que estamos viendo. Muy bien. A la Colombia, no, antes hablábamos, recuerda que estamos dentro de una transición nutricional, antes hablábamos solamente del desnutrido severo, y siempre hablamos del desnutrido. Acuerden que ahorita tenemos problemas con el proceso de transición. Tenemos obesos y sobrepeso que cada vez los estamos viendo más, y el malnutrido. Incluso hoy en día se ha cambiado. Tenemos más obesos y sobrepesados, más sobrepesados y obesos que los mismos malnutridos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es un factor de riesgo. Lo de recién nacido se lo dejo a Javier, pero los pretérminos, con bajo peso al hacer, a los que les han colocado eritropoyetina por anemia en recién nacido pretérmino, entonces esos chicos que entrarían a ser factores de riesgo. Y desde el punto de vista comida, ya lo dije, pilas con las fórmulas infantiles no fortificadas, pilas con la leche entera de vaca menores de 1 año de edad, cuidado con los alimentos que no están fortificados con hierro y pilas con el consumo excesivo de leche. Hay que buscar los síntomas de anemia, que pueden ser leves, moderados y severos, e igualmente hay que mirar, ya les mostré regiones en cuales existe más posibilidad de tener deficiencia de hierro. Bueno, ¿qué hago? Ya tengo la posibilidad, ya le hice el diagnóstico, o anemia, o deficiencia de hierro, o anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué hago? Ya le tomé ferritina, ya le tomo ¿qué más hago? Normalmente lo que uno sugiere es un cuadro hemático o un hemograma completo, en donde lo que voy a corroborar es que exista anemia microcítica. ¿Qué voy a mirar en general?
¿Qué está baja? Pues la hemoglobina. ¿Qué está bajo? Pues el volumen corporal medio. ¿Qué está elevado? El ancho de distribución del glóbulo blanco. Eso es un indicio para que nosotros estemos pensando en una anemia desde el punto de vista nutricional de todo lo que les estoy hablando. Volvemos a repasar valores. Una hemoglobina entre 0.5 y 5 años, OMS menor de 11, una hemoglobina entre 5 y 12 años, menor de 11.5, pilas, porque estaríamos enfrentados a una ferritina sérica por debajo de 15 microgramos por litro, pilas, que también pudiera tener esa dificultad. Tengan cuidado con la ferritina, allí lo dice, ¿no? Sí, porque la ferritina se puede elevar en algunos procesos infecciosos. Nosotros decimos, no tiene problemas. Una otitis, una faringitis, alguna infección, me puede elevar los niveles de ferritina sérica y yo estar diciendo, fresco, tranquilo, no hay problema, pilas. Habría que esperar a que pase su proceso infeccioso y repetir probablemente para que la ferritina sérica baja, menos de 15, es un reactante de fase aguda, entonces a lo mejor le agregamos esa proteína C reactiva para ver si finalmente hay una infección, y las porque habría que mirar si no estamos cursando con una enfermedad hepática o incluso algún proceso, ahí dice malignidad, pero más que todo oncohematológico, talasemias, rasgos talasémicos, sobre todo acá en el Pacífico, anemia de células falciformes, etcétera, etcétera. Muy bien. Dentro de la orientación diagnóstica, chico entre 6 meses y 3 años de edad, lo normal, por eso estoy hablando acá, es que sea una anemia de tipo nutricional. Pero eso no quiere decir que me quede yo tranquilo simplemente y deje eso allí. Hay que hacer su diagnóstico diferencial y había que individualizar el hemograma completo. En los niños de 13 a 12 años, en donde probablemente no hay una presentación muy típica o muy clara de que pueda ser una anemia nutricional, pensaría uno que, además de ello, habría que tomar el hemograma completo con sus índices, conteos reticulocitos, niveles de ferritina, recuérdense, después de haber pasado el proceso infeccioso, protis de sangre periférica, anemia, crómica, etcétera, etcétera, y sangre oculta en heces, con todas las observaciones que les he hecho, ¿no? Descarten alergia a la proteína de la leche entera de vaca, en niños que probablemente están sangrando por nariz, tenganlos presentes, etcétera, etcétera, todo este tipo de situaciones que hay que tener con ellos. Diagnóstico diferencial. Dijimos que era anemia microcítica hipocrómica, pero ¿contra qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Infecciones recientes, niños que están recién vacunados, ya lo dije, hemoglobinopatías, alfa, beta, talasemia, rasgos de hemoglobina CE, enfermedades de tipo crónico. No es este el motivo de esta charla, digamos que esos chicos requieren de una interconsulta o una orientación diagnóstica diferente, deficiencia de folatos, desde el punto de vista nutricional. Bueno, eso también es cierto. Sobre todo en los niños con síndrome de intestino corto. Recuerden que cuando un chico tiene síndrome de intestino corto es porque a veces, dentro de todas las definiciones que hay, le hemos resecado la válvula ileocecal. Y recuerden que allí es donde se absorbe la vitamina B12. Eso lo está diciendo allí. Tengan cuidado con quienes que se están confrontando o enfrentando. O déficit de folato. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué dice Powers y colaboradores? Démosle empíricamente, si así pudiera decirse, por lo menos durante 4 semanas una suplementación de hierro y vemos después de allí qué puede estar sucediendo, porque el tratamiento final tiene que durar por lo menos 3 meses, por lo menos. ¿De qué? Ya lo hemos comentado y lo dijo el doctor Isaac, hierro elemental. Por favor, léanse los contenidos y la formulita, porque básicamente la OMS lo que dice es sí, lo que necesitamos es que por lo menos tenga hierro elemental, 3 miligramos por kilo, una vez al día. Son recomendaciones, ¿no es cierto? Ojalá en las mañanas, ojalá entre comidas, ojalá 1 hora antes o 2 horas antes luego de las comidas. Dijimos que podíamos tener probablemente alguna competencia con el consumo de hierro, solo en agüita, o si deciden ustedes combinarlo, dijimos que vitamina C pudiera favorecer la absorción, cítricos, fresas, hasta manzana, estar seguros, lo ha comentado Isaac,
con base a la intolerancia, entonces estar seguros que definitivamente se están tomando la dosis que nosotros hemos estado recomendado. Y ojo con la administración de otros alimentos, porque la alimentación con derivados lácteos disminuye la absorción. Muy bien. Eso que dice César, por ahí veo a Andrés Ortiz y demás, y familia, etcétera, etcétera. Completa, equilibrada, suficiente y adecuada. César, alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Además de eso, nutrológica. Además de eso, limpieza y demás. El cuadro hemático, volvemos, no importa que yo lo vuelva a mencionar, esos son los valores que hay que tener en cuenta para hacer el diagnóstico como tal. Muy bien, creo que esa ha sido entonces mi participación. Vamos a ir a la sesión de preguntas, pero hemos escuchado acerca de unas definiciones, hablé de Organización Mundial de la Salud, anemia, deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro con unos valorcitos, ferritina, hemoglobina. He hablado de epidemiología. En todas las regiones del país existe el problema de deficiencia de hierro y de anemia. Es decir, es un problema de salud pública, es un problema nuestro que habría que solucionar. Les he hablado de fisiología y factores de riesgo nutricionales, etcétera, etcétera. Les he hablado de algunos diagnósticos diferenciales que hay que tener con algunas entidades digestivas, síndrome de intestino corto, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, alergia a la proteína de la leche de vaca. Hemos hablado de la prevención, hay que identificar historia clínica importantísimo, identificar si hay consumo de leche de vaca, identificar en adolescentes escolares el consumo excesivo de leche, cómo estamos alimentándonos, el tamizaje que debemos nosotros estar haciendo y finalmente lo relacionado con el tratamiento terapéutico. De nuevo, fotos de Jesús Adar Colorado, mi correo electrónico carlos.velasco@correounivalle.com. Muchísimas gracias. Entonces,